¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a su canal el Champex03. El día de hoy vamos a reaccionar a Free Stats, la lucha por el trono. Una vez más, pues es sobre el IRE de... creo que es del creador de contenido. Obviamente, pues yo sé que aún no estamos ahí, pero pues nos esforzamos día a día con tal de poder aparecer un día en estos videos. Antes que nada, quiero pedirte de favor que si te gusta mi contenido, por favor déjame tu like, suscripción, comentario, ya que con esto pues me ayudas un montón a llegar a más gente. Sin más que decir, lo dejo con el video. No hay chamba, o sea, y... No hay chamba, son días complicados. Son días complicados. Muy complicado. Se nota que no hay batalla, se nota que no hay temporada de batalla. No entiendo que al final no hay contenido. Te dijo, estamos pelando bola, hay que crear contenido, yeah. Cada mes, decenas de creadores libran la lucha por el trono. Muchos pueden llamarse los mejores, pero solo uno puede decir que es el más relevante. Esta es la guerra por el IRE, mayo 2026. Antes de que comenzara la guerra por el trono, hubo una batalla decisiva: ingresar al Consejo de los 10. Riker, Loquillo, El Corral de Jimmy y Universo Freestyle Media buscaban un lugar entre los reinos más relevantes del continente. Universo llegaba por primera vez a la pelea. Era un territorio híbrido que había sabido combinar expediciones, relatos y cobertura de batallas para abrirse paso entre los grandes. El primero en caer fue Loquillo, uno de los reyes. En un mes sin grandes acontecimientos, los reyes, puramente reaccionadores, encontraron más dificultades para expandir su influencia. La siguiente batalla enfrentó al Corral de Jimmy contra Riker y Universo. Jimmy había asegurado 8 pactos en 8 territorios aliados y reunió un ejército de más de 467.000 efectivos. Números respetables, pero insuficientes frente a los 672.000 soldados de Riker y más del 1.000.000 de efectivos de Universo. Así, el Corral volvió a quedarse en las puertas del Consejo de los 10. Solo quedaron 2 contendientes. Universo dominaba por magnitud, Riker por disciplina, y en una batalla que rozó el empate, la capacidad logística de Riker terminó imponiéndose sobre la masividad de Universo. Ambos ingresaron al Consejo, y la guerra por el trono acababa de comenzar. Cuesta imaginar que un reino reaccionador pueda desafiar a uno de los grandes reyes del año, pero así fue. Yo, el Tesla cada que me ve me chupa la banana. No importa si es en la noche o es en la mañana. No importa si es en Acuña o es en Tijuana. No importa si estoy feliz o estoy haciendo drama. Eyou TV ha construido durante años uno de los imperios más ricos del continente. Sus mercados nunca se detienen y buena parte de la riqueza del ecosistema pasa por sus manos. Pero donde hay oro, tarde o temprano, aparece un español. Piezas desembarcó fortalecido tras su campaña contra Zoen. Había asegurado 13 pactos en 9 territorios aliados y más de 227.000 soldados combatían bajo estándares extranjeros en su nombre. Eyou respondió con 21 pactos, 6 territorios y 221.000 aliados. A simple vista parecía una ventaja para los reyes, pero los cronistas advirtieron un detalle. Piezas había conseguido prácticamente la misma fuerza aliada, con menos pactos y en más territorios. El español tomó la delantera, pero entonces llegaron los ejércitos propios. Piezas reunía 692.000 efectivos, pero Eyou desplegó casi el doble. Y cuando llegó el momento de pedir el apoyo popular, la diferencia volvió a favorecer a los aztecas. El conquistador había demostrado estar entre los grandes, pero el oro seguía perteneciendo a los reyes. Güey, me gusta mucho este video, güey. O sea, cómo lo está poniendo, güey.
La neta, no sé, güey, se pasa de verga Freestat, güey. Gran video del buen Nardo, neta, 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 qué buen video. O sea, todavía ni lo veo completo, pero la neta, qué buen video. El cómo pone de que el ejército sus 220 y tantos mil de ejército contra sus 220 y tantos mil, no mames, se mira chido, o sea, le está dando una narrativa chida tipo medieval, muy, muy, muy buena, está padre. Zeus se llevó la victoria, porque los imperios pueden perder una corona, pero siguen siendo imperios. Force lleva años siendo una de las mayores potencias del continente. Incluso en meses de escasez, sus mercados continúan funcionando y sus arcas nunca parecen vaciarse. Lo extraordinario de mayo fue que Force no levantó nuevas fortalezas ni emprendió campañas de creación original, y aún así siguió siendo uno de los reinos más poderosos del ecosistema. Es una potencia peculiar, consume enormes recursos, pero también enriquece a quienes comercian con él. La misma riqueza que fortalece a Force suele terminar fortaleciendo a sus rivales. En mayo, aquel gigante se encontró con un debutante. Gazir llegó acompañado por 25 pactos en 8 territorios y más de 185.000 soldados. Lo más llamativo era que una parte importante de ese ejército provenía precisamente de Force. El gigante estaba ayudando a fortalecer a su futuro rival. Force respondió porque también hizo alianzas, generó 8 pactos y más de 20.000 soldados, y la primera escaramuza favoreció claramente a Gazir porque había generado más alianzas. Pero entonces despertó el gigante. Gazir tenía un ejército propio de 593.000, pero Force tenía el segundo más grande del ecosistema, 2,6 millones de soldados. Y como si eso no bastara, volvió a contar con el mayor apoyo popular de la campaña, reuniendo más de 17.000 mensajes de respaldo. Gazir logró una hazaña notable. Debutó en la lucha por el trono alcanzando el 6º lugar. Force terminó 5º. Sí, es su posición más baja del año, pero con uno de sus mejores puntajes, porque en un mes, donde la creación original fue el recurso más valioso del continente, Force consiguió algo extraordinario: convertirse en el señor más relevante del mundo reactivo. No alcanzó la corona, pero fue el último reino en quedar fuera de la batalla final. La guerra por el trono. En un mes sin grandes eventos, el trono supremo quedaría en manos del reino que mejor combinara fuerza con influencia. Durante los primeros días de campaña, 2 aspirantes parecían destinados a disputarse la corona: la pluma del rey. ¡Épale, épale! ¡Te persinas, perro! ¡Te persinas! ¡Te persinas! La puta pluma del rey Mafaca. A mediados de mes ya había tejido la red La de alianza verga, más güey. extensa del Es la verga el Quesada, güey. Quesada como personaje, güey, y Quesada como Valka es muy bueno. Ya como persona pues no puedo decir porque no lo conozco, pero porque él lo ha dicho. Es un personaje, pero al chile, digo, como persona me imagino que ese era toda madre. Fue el primero que me contestó un mensaje ese cabrón. Así que me imagino que ese era todísimo madre, güey. Buen Quesada, un shout out al Quesada. ecosistema. 25 pactos en 8 territorios y más de 179.000 soldados. Además, sus propias filas crecían sin descanso, con 388.000 efectivos, y poseía el 7º ejército más grande del ecosistema. Muchos pensaron que la guerra estaba decidida, pero aún no habían contemplado el poder de la alquimia. Pero antes, mira, voy a hacer así para que no se ponga loco el piezas. Antes incluso de que comenzaran las grandes batallas, el bohemio ya había reunido 17 pactos en 8 territorios y más de 111.000 soldados. Sus ejércitos todavía eran inferiores a los de la pluma del rey, pero crecían de forma constante hasta alcanzar los 180.000 efectivos. No era el reino más poderoso, pero sí el más impredecible. Eso podía ser aún más peligroso, porque mientras los grandes creadores disputaban el control de las tierras centrales, un rey se fortalecía silenciosamente. Convocó torneos, organizó encuentros y reunió a 2 de las mayores leyendas del ecosistema, Asesino y Chuti. Y cuando el resto quiso reaccionar,
ya había consolidado 12 alianzas en 5 territorios y casi 100.000 soldados bajo su influencia. Detrás de ellos marchaba uno de los mayores ejércitos del año, 914.000 efectivos, y la guerra por el trono había dejado de ser una batalla entre dos y parecía ser una triple amenaza. Hasta que algo ocurrió, porque el 20º día del mes, la leyenda regresó. Los rumores recorrieron el ecosistema, las alianzas comenzaron a tambalear y la campaña entera pareció reiniciarse. Solo un hombre conocía realmente a aquel adversario, el bohemio. Había logrado derrotarlo en enero, pero esta vez el mapa era distinto. La pluma movilizaba más alianzas, Blon preparaba sus legiones, el bohemio afinaba sus hechizos y la leyenda avanzaba hacia el campo de batalla. El momento de la verdad había llegado. La batalla comenzó en las plazas y hubo un vencedor indiscutible. Blon movilizó más de 117.000 voces, 4 veces más que cualquiera de sus rivales. El pueblo había hablado. Pero el apoyo popular jamás ha sido suficiente para conquistar una corona. La siguiente prueba medía la capacidad de transformar pocos recursos en grandes victorias, y allí apareció la leyenda. Con una sola campaña, el humor del freestyle reunió alianzas, movilizó ejércitos y volvió a sentarse entre los señores más poderosos del ecosistema. La pluma del rey reunió la mayor coalición de la guerra, 44 pactos en 11 territorios. El bohemio respondió con 39 pactos en 11 también, mientras que el humor del freestyle dominó la diplomacia, 21 pactos, pero en 16 territorios, que es el récord del año. Blon cerró con 20 pactos y 7 territorios. La guerra seguía completamente abierta, el rey de marzo seguía vivo, pero la guerra comenzaba a inclinarse lejos de sus dominios, hasta que llegó el momento definitivo, y Blon, desesperado para no dejar ir el trono de sus manos, decidió desplegar el ejército más grande del mes, 2.629.000 soldados. Frente a él se alzaba la pluma del rey con 470.000, el humor del freestyle con 265.000 y el más pequeño, el del bohemio, con 230.000. Las cifras parecían sentenciar la batalla, pero las guerras no siempre se ganan con el ejército más numeroso, sino que también con las alianzas y la moral. El polvo cubrió el ecosistema, y durante un instante, el mundo entero perdió la vista del trono. Y cuando la niebla comenzó a disiparse, la silueta de un nuevo soberano apareció en el horizonte. Menos de 7 puntos separaban al cuarto lugar del rey. Jamás una guerra había sido tan estrecha. El primero en caer fue Blon. Ni siquiera el mayor ejército del mes logró abrirle camino hacia la corona. Aún así, el rey de marzo volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las figuras centrales del ecosistema. El siguiente fue el humor del freestyle. Una sola campaña bastó para devolverlo al podio, pero no fue suficiente. Solo 2,63 puntos lo separaron de ponerse la corona. Segunda aparición del año, segundo podio. Lo de leyenda es un título que no se pierde. Y entonces quedaron solo dos: el bohemio y la pluma del rey. El bohemio convirtió cada movimiento del mes en un acontecimiento, pero mientras los demás combatían la guerra, la pluma del rey se dedicó a crearla. Las diferencias eran mínimas. Uno dominó la escala, el otro dominó la eficiencia, y la distancia final entre ambos fue de 1,44 puntos. Menos de lo que separa a un príncipe de un rey. Y sí, tras una de las campañas más disputadas del año, la pluma del rey conquistó el trono. El trono tenía un dueño, y su nombre estaba escrito con tinta. La pluma del rey quedó como el rey, verga. Así terminó la campaña más disputada del año. El trono no se quedó con el ejército más grande ni el más rico, sino que con el que logró convertir su nombre en centro de toda conversación. El trono del Ire va más allá de conquistar territorios. El trono del Ire lo gana el que es simplemente imposible de ignorar. Muy buen video, muy buen video. Bueno, gente, pues hasta aquí el video de Freestyle. La verdad, a mí me gustó mucho el toque medieval que le puso para
dar la aclaración de los views, que lo dio como si fueran en el ejército y así. La neta, muy buen video. Qué bueno que le metió un toque nuevo, un sazón nuevo al IRE. Y la neta se aplaude mucho porque pues ahorita como está la cosa sin creación de contenido, bueno, que ahorita pues ya salió Bazooka y todo, pero pues sí, que no hay tanta creación de contenido, pues se agradece mucho que hagan cosas diferentes. Y bueno, gente, pues hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Si te gustó, ya sabes, por favor, regálame un like, suscripción, comentario, ya que con eso pues me ayudas un montón a llegar a más gente. Sin más que decir, nos vemos el próximo video. Adiós.